Buenos días, jóvenes. En esta breve momento vamos a explicarle o vamos a presentarle la clase referente a los fármacos que actúan en el sistema renina-angiotensina. Particularmente vamos a hablar de los inhibidores de la enzima convertidora, que le llamamos IECA, y muy brevemente mencionaré los antagonistas de los receptores AT1 de la angiotensina 2, llamados ARA2. En esta lámina les presento la enfermedad cardiovascular como un continuo cardiovascular, muestra como un panorama cómo se presenta, estableciendo la enfermedad cardiovascular. Inicialmente tenemos un paciente con factores de riesgo cardiovasculares, diabetes, hipertensión, dislipidemia, el tabaco. Luego todos estos procesos van aunando para establecer un estado de inflamación y estrés oxidativo. Se produce el daño estructural a nivel vascular, se presenta la hipertensión arterial, puede luego también un daño a nivel cardiovascular, renal y vascular, y aparece entonces la cardiopatía isquémica como primera enfermedad causa de mortalidad mundial, y seguida de insuficiencia cardíaca. Aparece la insuficiencia cardíaca y eventos cerebrovasculares y renales, y al final hay daño en todas las estructuras y hasta la muerte. En este sistema, en este continuum cardiovascular o en esta enfermedad cardiovascular, el sistema renina-angiotensina-aldosterona juega un papel muy importante. En esta lámina les presento cómo funciona ese sistema renina-angiotensina. Vemos que a nivel renal la renina es activada para que a nivel del hígado se produce el angiotensinógeno. Una vez que se ha producido, se activa la producción de antiangiotensinógeno, se va a producir una serie de angiotensina 1 y angiotensina 2, como veremos más adelante. En esta lámina se les presenta cómo funciona el renina-angiotensina aldosterona. Particularmente nos quedaremos con renina-angiotensina. Es un sistema, tenemos un sistema que es sistémico, circulante, y un sistema que es local a nivel celular, en los sistemas celulares. Tenemos entonces a nivel del hígado, donde se produce el angiotensinógeno, que por acción de la renina, que es producida a nivel renal, me va a generar la producción de angiotensina 1. Esta angiotensina 2 ahí a nivel tisular, va a haber enzimas como es la enzima enzimas convertidoras de angiotensina 1 en angiotensina 2, que es uno de los puntos cruciales para este sistema de inhibirla. Por la acción de esta enzima convertidora se produce la angiotensina 1 y angiotensina 2, y esta angiotensina 2 es la protagonista de todos los eventos cardiovasculares que se puedan producir. Ella va a actuar a través de sus receptores y va a generar una serie de eventos celulares que al final pueden ser deleterios o dañinos para el organismo si no hay un equilibrio en este sistema. Este mismo sistema también puede ser a nivel tisular, a nivel de diferentes, a nivel cerebral, a nivel de corazón, a nivel testicular inclusive. Se describe que encima de este sistema a nivel tisular. Seguimos entonces con este sistema renina-angiotensina sistémico o clásico, también le llamamos. Vemos como el angiotensinógeno, por acción bien sea a nivel de estimulación de la mácula densa, de varios receptores intrarrenales o de receptores beta-1 adrenérgicos, me activan a la renina, que a su vez va a producir la hidrólisis de ese angiotensinógeno en angiotensina 1. Esta angiotensina 1, por acción de la enzima convertidora en 1 en angiotensina 2 o quimasa o captesinas A, me va a producir entonces la formación de la angiotensina 2, que a su vez va a actuar sobre los diferentes receptores específicos de ella, pero los que más nos importan en este momento son los receptores AT1 o receptores de angiotensina 1 y AT1 de receptores AT1 de la angiotensina 2 o receptores AT2 de la angiotensina 2, y van a hacer su acción biológica. A nivel local, como les había comentado anteriormente, ocurre también lo mismo. Están implicados todos los elementos del sistema, pero también se van a adicionar otras enzimas convertidoras que van a degradar esa angiotensina 1 en angiotensina 1,9, por ejemplo,
y esa angiotensina 2 esa misma enzima convertidora 2 me va a dar origen a angiotensina 7. Este es el descubrimiento de estas dos angiotensina 1,9 y 1,7 van a generar lesiones, efectos biológicos que se van a contraponer a la acción de la angiotensina 2. En esta lámina seguidamente vemos entonces que cuando vemos esa angiotensina 2, que es un octapéptido, me actúa a nivel del receptor AT1, me va a producir una vasoconstricción, resorción de sodio, proliferación del crecimiento celular, aumento de la secreción de aldosterona y oxidación, estrés oxidativo. A diferencia que si esa angiotensina 2 actúa sobre el receptor AT2, me va a producir vasodilatación, natriuresis o aumento de la diuresis de sodio y inhibición del crecimiento. Cuando vemos a nivel local el efecto de la angiotensina 1,7, que también se produce la angiotensina 1,9, va a actuar sobre un receptor más, y la acción sobre este receptor más es vasodilatación. Este sistema tiene efectos a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo sería la vasoconstricción, como hablamos anteriormente, la resorción de sodio y agua, la producción de aldosterona, a través de la producción de aldosterona, y los efectos sobre el corazón, cronotrópico positivo y efectos antiarritmogénicos. A largo plazo sería la acción sobre el glomérulo, aumenta la presión intraglomerular, remodelado vascular, y a nivel del corazón puede presentarse hipertrofia. Eso se presenta cuando hay un desequilibrio en este sistema. Si este sistema está en equilibrio, no debería presentarse estos efectos que estamos viendo en esta lámina. Podemos decir entonces, en esta lámina podemos concluir que el efecto de la angiotensina 2 en toda la economía de nuestro general produce una vasoconstricción anormal, aumento de la contractilidad cardíaca, activación del sistema sistema nervioso central, aumento de la aldosterona, aumento de la vasopresina, aumento de la endotelina, del colágeno, crecimiento vascular, expresión de estrés oxidativo de la producción de superóxido, agregación plaquetaria y efecto del trombo. Lo que yo quiero en esta lámina les presento simplemente para que ustedes vean que una vez cuando se ha alterado este sistema renina, angiotensina, aldosterona, se presenta eventos fisiopatológicos que me van a llevar a un trastorno en la parte cardiovascular. Aquí en esta lámina simplemente les presento algo parecido a lo que vimos en la lámina anterior, las acciones mediadas de la angiotensina 2 a través del sector AT1, de la angiotensina 2, como sería a nivel central, estimulación del sistema nervioso simpático, síntesis de la vasopresina, estimulación de la sed. A nivel del corazón, como les mencioné, un cronotropismo positivo y que esto me va a llevar a una hipertrofia de músculo cardíaco. Vamos a tener una contracción renal, disminución de flujo sanguíneo renal, aumento de la presión intraglomerular, inhibición de la renina, y a nivel vascular vamos a ver un remodelado vascular que me condiciona a una contracción arteriolar, un crecimiento de células, un aumento de la síntesis y liberación de la matriz celular y la síntesis y liberación de aldosterona. Por otro lado, la angiotensina 2 me va a ayudar a la liberación, me va a producir la vasodilatación a través de dos vías, la vía de la bradicinina y óxido nítrico, tiene un efecto antiproliferativo, diferenciación y desarrollo embriogénico, estimulación de la apoptosis, crecimiento endotelial y vasopresores. Aquí lo que quiero resaltar es que la angiotensina 2 a través de su receptor AT1 es la que va a llevar a las causas de hipertensión cardiovascular, de hipertensión arterial, me va a llevar a un aumento de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, del músculo cardíaco, me va a llevar a un aumento glomerular, y esto es lo que me va a condicionar que este paciente tenga un trastorno, sea la génesis de una enfermedad cardiovascular. Seguimos entonces con la clase. En esta lámina se les presenta los puntos terapéuticos o las dianas terapéuticas que utilizamos para bloquear o actuar sobre este sistema renina, angiotensina, aldosterona. Tenemos un primer grupo que es los grupos de los inhibidores de renina, impiden el paso de angiotensinógeno en angiotensina 1. El segundo grupo son aquellos que inhiben la enzima convertidora de angiotensina 1 a angiotensina 2. Un tercer grupo que son los antagonistas o bloqueantes de los receptores AT1 de la angiotensina 2. Y por último, los inhibidores de renina.
Para nosotros simplemente vamos a revisar entonces los inhibidores de la enzima convertidora y de una forma muy sencilla y muy sucinta hablaremos de los antagonistas receptores AT1 de la angiotensina 2. Aquí le resumimos entonces los 4 mecanismos de estos puntos de diana, que son la inhibición del inhibidor de renina. Les resalto lo que en realidad vamos a revisar, los inhibidores de enzima convertidora, y algo muy resumido de los antagonistas receptores AT1 de la angiotensina 2. Vemos entonces que en las láminas anteriores habíamos hablado que esta enzima convertidora y favorecía el paso de angiotensina 1 en angiotensina 2, y a su vez también iba a degradar otra vía de señalización que era la bradicininas en péptidos inactivos. Al inhibir esta enzima convertidora, ¿verdad?, no se me va a formar angiotensina 2 y las bradicinas no se van a ser degradadas. Esto va a ser un efecto beneficioso para estos fármacos. ¿Por qué? Porque estas bradicinas van a ir por otras vías de señalización a la liberación de óxido nítrico y prostaciclina, los cuales son potentes vasodilatadores. Vemos entonces que si nosotros inhibimos esta enzima convertidora, no me impide el paso de angiotensina 1 y angiotensina 2, no se forma angiotensina 2 y la libera y aumenta los niveles de bradicinina porque no van a ser degradados, aumentando entonces, favoreciendo la vía de señalización de prostaciclina, aumento de prostaciclina y óxido nítrico, que son potentes vasodilatadores, y por ende va a disminuir la presión arterial. Ya resumimos entonces en esta lámina cuál es el mecanismo de acción: inhibición de la formación de la angiotensina 2 a través de la inhibición de la enzima convertidora. No va a interactuar en otros sistemas y de una forma selectiva entonces va a inhibir las acciones clásicas de la angiotensina 2 sobre el receptor AT1. En cuanto a la clasificación de los IECA, lo vamos a clasificar de acuerdo a su estructura química. Tenemos el sulfidrilo, que el representante es el captopril, el grupo carboxilo, que el representante es el enalapril y el lisinopril, y el tercer grupo, el grupo fosforilo, finisopril. Sabíamos que entonces tiene una molécula de flúor, carboxilo y fósforo. Ok. ¿Por qué quiero resaltarle aquí el captopril y lisinopril? Porque ellos son fármacos activos. Apenas se administra, van a empezar a actuar. A diferencia que la mayoría son prodrogas que necesitan algún mecanismo a nivel hepático para hacer fármacos activos. En esta lámina entonces les presento, resaltando nuevamente el captopril y el lisinopril con fármacos activos, no son prodrogas, no son fármacos, y en la mayoría sí son fármacos. Vamos a explicar un poquito más acerca de esto. Otro aspecto importante de esta lámina es que la gran mayoría se elimina por vía renal de forma inalterada. En cuanto a las características farmacocinéticas más resaltantes, tenemos entonces que son la mayoría son profármacos. ¿Qué quiere decir eso? Que la gran mayoría necesita un mecanismo a nivel hepático para ser activo. De estos fármacos vemos que los fármacos activos son más potentes que los fármacos, que la droga madre o la droga inicial. Como veremos, por ejemplo, el enalapril como prodroga es menos potente que el enalaprilato, que sería el metabolito activo. Hay una gran diferencia en su biodisponibilidad, tiene un volumen de distribución elevado y la gran mayoría o la mayoría tienen grupo éster. ¿Y cuál es la importancia de este grupo éster en su farmacocinética? Este grupo éster a nivel hepático va a ser el punto a través de los cuales se va a activar el fármaco. Ellos tienen que ser desterificados, tienen que separar ese grupo éster para que ese profármaco, esa prodroga, pase a fármaco activo. Se libera el fármaco activo. Tenemos presentaciones orales que son profármacos y presentaciones parenterales que son fármacos activos. Por ejemplo, aquí les coloco el enalapril. Su presentación oral es una prodroga, un profármaco que necesita una desesterificación a nivel hepático para generar el fármaco activo. A diferencia que la presentación endovenosa del enalaprilato es un fármaco activo. La mayoría se elimina por vía renal de forma inactiva, es decir, tiene actividad farmacológica y tienen las mismas indicaciones, efectos secundarios e indicaciones. Recordemos entonces que este grupo fármaco IECA tienen un sufijo que es el pril y lo vamos a reconocer de esa forma: captopril
el sufijo va a ser el pril. En cuanto a las acciones farmacológicas o efectos, tenemos entonces que ellos disminuyen los niveles plasmáticos de la angiotensina 2 y va a suprimir las acciones hidroelectrolíticas. Recordemos que la aldosterona favorece la absorción de sodio y agua, y al suprimir la acción de la aldosterona, entonces disminuye la absorción de sodio y agua, y esto es importante para la disminución de la presión arterial. Tiene un efecto hipotensión agudo que va relacionado con aquellos pacientes que tienen niveles altos de renina, y un efecto hipotensión prolongada que no guarda relación con los niveles de renina, es favorecido por la acción de la bradicinina, y esa acción, como veremos adelante, una acción de supresión sobre el sistema, la acción sobre el sistema la transmisión adrenérgica. Ok, vamos entonces a concluir o a resumir cuáles son las acciones de los IECA para disminuir la presión arterial, que es lo que más nos interesa. Una vemos que es importante, pero no la más importante, la disminución de la actividad simpática a nivel central. La otra acción es vasodilatadora, cuando quizás no tanto el bloqueo de los receptores AT1, sino más bien una inhibición de la formación de angiotensina 2 a nivel de la inhibición de esa enzima, y un aumento de la producción a través de la bradicinina de óxido nítrico y prostaciclina, y también, como vimos en las láminas anteriores, la acción de la angiotensina 1,7. Y el último punto, que es la disminución de la resorción de sodio y agua a través de la inhibición de la secreción de aldosterona, como se lo comenté en la lámina anterior. Ok, aquí les presento entonces las acciones de la angiotensina 2 sobre 3 órganos importantísimos, como es riñón, corazón y vaso. A nivel de riñón, recordemos entonces que la angiotensina 2 nos va a disminuir la difiltración glomerular, va a producir proteinuria, glomerulosclerosis y aumenta la liberación de aldosterona. A nivel del corazón, esa angiotensina 2 me va a llevar a una hipertrofia ventrículo izquierdo, remodelado cardíaco y fibrosis. Y a nivel del vaso me va a llevar a vasoconstricción, hipertrofia del vaso, disminución endotelial y arteriosclerosis. Si nosotros bloqueamos el paso, ya bloqueamos a los receptores de angiotensina 2 o para los IECA inhibimos la formación de angiotensina 2, vamos entonces a ver que va a disminuir o va a retardar la disminución de filtración glomerular, disminuye la proteinuria, la disminución de la glomerulosclerosis y disminuye la liberación de aldosterona. Esto me va a llevar a una protección renal. A nivel del corazón, entonces vamos a tener una reversión de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, una disminución del remodelado cardíaco y fibrosis, siendo una protección cardíaca. Y a nivel vascular vamos a ver entonces una vasodilatación, remodelado vascular, se restablece la función endotelial y la disminución de la arteriosclerosis como una protección vascular. Entonces vemos cómo los IECA, y también es válido para los ARA2, antagonistas de receptores AT1 de la angiotensina 2, que tienen un efecto beneficioso sobre la protección renal, cardíaca y vascular. Una acción plus, como le dicen otros. ¿Cuáles son los usos de los IECA? Ellos son utilizados en el tratamiento de la hipertensión arterial, en la insuficiencia cardíaca, particularmente el captopril, en el infarto miocardio también el captopril, son el único fármaco IECA que utilizamos para estas dos entidades clínicas. Y en la prevención y regresión de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, nefropatía diabética, en la progresión y nefropatía diabética y eventos cardiovasculares. Es necesario resaltar que en los pacientes diabéticos que no son hipertensos pero tienen microalbuminuria o quisiera un cambio sutil por la misma diabetes o una nefropatía, como el comienzo de la nefropatía, está indicado el uso de los IECA para revertir o limitar la progresión de la enfermedad renal. En cuanto a las reacciones adversas medicamentosas, tenemos la tos persistente. Es el signo más resaltante y más frecuente y resaltante en estos pacientes. Muchas veces es necesario cambiar de fármaco por esas tos. No todos los pacientes presentan esas tos persistentes y es más frecuente con el captopril. Se reporta angioedema de 0,1 a 2%, hipotensión brusca en pacientes con renina elevada, hiperpotasemia, insuficiencia renal, nefropatía y neutropenia, disminución de los neutrófilos, cefalea, rash, fatiga, náuseas y diarrea, embriopatía y hepatotoxicidad.
En cuanto a las contraindicaciones, como todo fármaco, la hipersensibilidad en aquellos pacientes que han presentado edema angioneurótico y sobre todo en las embarazadas. Recordemos que este grupo de fármacos tiene efecto teratogénico en los animales, en los animales de experimentación, por lo tanto no puede ser utilizado en la mujer embarazada por su efecto teratogénico o de malformaciones durante todo los trimestres del embarazo. Tenemos entonces esta lámina es de la Sociedad Venezolana de Hipertensión, donde nos presenta las ventajas especiales de los IECA, que serían útil en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, reduce la recurrencia de enfermedad coronaria y desarrollo de insuficiencia cardíaca, previene la recurrencia de eventos cerebrovasculares y más si lo asociamos a diuréticos, reducción del hipertensión del ventrículo izquierdo y la protección renal. Tenemos entonces los inconvenientes o las reacciones adversas, serían la tos, más importante de acá, también se refiere, trastornos del gusto también se reportan, y debemos evitar usarlo, o no se usa, mejor dicho, en las embarazadas, en aquellos pacientes con insuficiencia renal que no ha sido estudiada, que no ha sido tratada, que no se ha establecido, tampoco se utiliza, y en enfermedades renovasculares. Una vez que ese paciente son diagnosticados, que ya tiene una enfermedad renal establecida, se pudiera utilizar este grupo de fármacos. Ya entonces, para terminar esta clase, le hago un simple llamado de los antagonistas de los receptores de la angiotensina 1, de los receptores AT1 de la angiotensina 2, y le llamamos ARA2. Ellos simplemente bloquean el receptor AT1 donde actuaría la angiotensina 2. Ellos, nosotros de esta manera va a disminuir, elimina la vasoconstricción, va a disminuir el tono vascular, la vasopresina, la aldosterona y la endotelina, que son potentes elementos que no aumentan la presión arterial. Y el otro lado beneficioso al bloquear este receptor, esa angiotensina 2 se va a ir a actuar sobre el receptor AT1, que por el contrario nos va a ayudar a la liberación de óxido nítrico de prostaciclina, que son potentes vasodilatadores. A ellos le llamamos ARA2. Bueno, jóvenes, hasta aquí es la clase. Cualquier cosa me pueden llamar a mi celular 04, o escribir un mensaje 0414-522-7994 o al correo amandaduin@gmail.com. Bueno, feliz día.